gobierno, porque si bien entendemos que es un gobierno que retoma el anhelo de la sociedad de construir paz, pues nosotros mantenemos nuestra autonomía y nuestra capacidad de incidencia y de crítica también, ¿no? Frente a muchas cosas que ocurren en donde nos sentimos hoy realmente excluidos de muchas de las decisiones que hubiéramos querido que por lo menos pudiéramos aportar, pero entendemos que los tiempos son así. Ojalá no ocurra como en época del doctor Jaramillo, que siempre nos decía que la sociedad civil después, y ese después se convirtió en solamente ayudar a promover el plebiscito, pero nunca realmente a incidir, no frente a un actor armado o frente al gobierno, sino frente a una mesa en pleno. Muy al tanto de lo que hemos estado haciendo, pero quisimos hacerle una visita oficial, más como en lógica de charla, de imposición, también de presentación. Entonces, mujeres. Muchísimas gracias, monseñor. Mi nombre es Alfonso Pelo, soy delegado del sector de la economía, cooperación social y solidaria. Desde ya hace varios años en este trabajo de la paz, de la economía solidaria, hemos trabajado con los compañeros incorporados, con las comunidades desde hace más de 45 años, todo este trabajo de economía solidaria. Mi nombre es Israel Rodríguez y yo comparto el colectivo de organizaciones que llama Frente Amplio de Organizaciones Sociales y con el Consejo. También yo soy de Consejo Estatal. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Pozo, soy el representante legal de una organización que se llama Alianza Nacional Afrocolombiana y hago parte también del grupo de organizaciones Frente Amplio por la Paz. Sí. Muchas gracias por la invitación. Sí. Creemos que quienes abordamos los temas de la responsabilidad del país, estamos aquí representados a través del Centro de Estudios de Comunicación para Iberoamérica. Somos una plataforma de contenidos para colombianos en el exterior y pues con las posibilidades digitales de transmitir en cualquier parte. Soy periodista, comunicador social y periodista y tuve la oportunidad de trabajar con Monseñor Alirio. Yo soy el autor de Goles en Paz, el autor intelectual. Pero logramos escalar esta propuesta como política pública y hemos trabajado en temas de paz ya hace 25 años. En los barrios de Bogotá, las 20 localidades es nuestro lugar de trabajo e investigación. Más de 170 proyectos de impacto en los planes de desarrollo local, articulando con el Paz, con el tipo de Frente Amplio, pues posibilidad de construir esta paz grande que es una responsabilidad de todos. Gracias. Fernando Cuervo, presidente de la Corporación Arcoiris. Llevamos 27 años trabajando en el tema de paz, venimos de un proceso de paz. En este momento somos reconocidos como sujetos de reparación colectiva a raíz de todos los hechos de asesinato de compañeros de la corporación, más de 72 personas asesinadas durante estos 27 años. Y en este momento estamos trabajando en el tema, apoyando con Red Paz, que venimos de tiempo atrás trabajando todo este tema. Lo traigo aquí un pequeño libro que fue lo que ha sido el año para la corporación Nueva Arcoiris. Gracias. Muchas gracias. Corriente de renovación. Sí, recuerdo, sí. Sí, corriente de renovación. Sí. Bueno, muchas gracias, monseñor, por recibirnos. Como lo dije anteriormente, nosotros avanzamos en el encuentro de organizaciones sociales, estuvieron más de 200 personas allí con nosotros, de muchas organizaciones. No pudieron venir muchas de los territorios por situación de economía, pero sí estuvieron de esas 200 como unos 80 de las regiones, misión de verificación de la ONU, la MAPOEA y que nos apoyó la Embajada Suiza, creo. Gracias a la Embajada Suiza. Entidades que apoyaron.
y bueno, se logró realizar el evento. De ese evento instaló una mesa de interlocución. Eso es una mesa amplia, casi que dijimos: los que quieran trabajar por esto, párense aquí al frente, para no elegir a nadie, ¿no? Sí. Y ahí pues hoy quedó de venir el CRIC, pero fundamentalmente es de plataformas nacionales las que estamos aquí, el sector cooperativo, las organizaciones, muchas que estuvieron también en el estallido social, organizaciones de población afro, los Arcoíris, Comunicación, la ANUC, el CRIC, la UNI, el movimiento sindical. El movimiento sindical, la UNED y otros sindicatos, la CTC, organizaciones de mujeres, Bueno, de todas esas, pues nos hemos seguido reuniendo todos los miércoles con persistencia quienes conformamos esa instancia, y hemos seguido insistiendo en tener una interlocución. Sacamos unos documentos, conclusiones, que esperamos tenerlos a limpio lo más pronto posible. Ahora poderlos mover, promocionar en relación con los temas de la participación ciudadana y garantía de derechos humanos, los temas medioambiental, el tema de la organización, el tema de la democracia y la participación ciudadana, eran como los 4 temas que debatimos sobre la paz y la paz, sobre los cuales hay unos documentos que son como la bitácora de esta mesa. Le solicitamos al gobierno que nos acompañara. Lamentablemente estuvo un delegado no lamentablemente que era el Estado, lamentablemente no nos acompañó el gobierno, estuvo un delegado del Ministerio de Trabajo, Pavel, más por amistad que por decisión del gobierno. Sí. Esa es la verdad. A pesar de la insistencia, posteriormente, bueno, estuvo la cooperación internacional, la embajada de Suecia, de Suiza, las misiones, la embajada de Noruega, bueno, siempre están involucradas en este tema de nuestra fuerza. Y hemos seguido insistiendo en reunirnos con el gobierno. No ha sido posible con Presidencia de la República, con quien el presidente delega. Entonces decidimos romper esa puerta, o dejarla ahí, y empezar a interlocutar con otras instancias que puedan contarle al gobierno que este sector de la sociedad pues está en disposición de acompañar muchas de las tareas que están planteadas o que se anuncian en las mesas de conversación, porque también somos conscientes de que ahí va el proceso y que muchas de ellas serán producto de las mismas conversaciones. Así que decidimos buscar una cita. La primera cita es con usted, la primera reunión oficial tenemos pendientes para la semana entrante, una reunión con Noti y una reunión con Raúl Rosente de la Misión de Verificación, otra con Roberto Menéndez de la MAPOEA, que también nos dijo, y esta semana vamos a buscar ya con la cooperación internacional. Hicimos reunirnos, yo hablé con Gloria Cuarta para ver si la oficina de la Comisión para la Paz nos recibía, si nos abrieron espacio por algún lado, pero hasta ahora no he tenido respuesta, y creo que por esa ruta tampoco va a ser posible. Así que pues estamos aquí para que los compañeros nos cuenten a usted cuál es nuestra disposición, y usted, si está a su alcance, pues nos cuente cómo es esto y cuál sería nuestro papel. No sé cuánto tiempo tenga usted. Tenemos, en este momento, tenemos unos 45 minutos de presentación. Bien, pues las organizaciones sociales, las organizaciones de la economía solidaria, en el caso mínimo, venimos desde hace varios años trabajando en todo este proceso de la paz en los territorios más alejados, tratando de ayudar a la sociedad civil en estas situaciones que se presentan en cada uno de los rincones.
De manera que todas estas cosas que nos están ahora sucediendo con el nuevo gobierno, es el resultado también de una serie de situaciones, de todo este estallido social que se presentó y en el cual pues hemos apostado a mejorar las condiciones de vida de los colombianos en todos los territorios. Nos apoyen hasta donde estén sus posibilidades de lograr esas interlocuciones, como aquí se ha dicho. Nos interesa mucho hablar con el ELN, seguramente primero tendremos que hablar con Juan Carlos, sé que no está en la ciudad, pero voy a intentar buscar una cita con Juan Carlos, para que Juan Carlos nos reciba la carta, porque nos interesa también decirle esto al ELN, es decir, decirle que la agenda es la de la sociedad, y que si bien ellos tienen unos puntos importantes, es la sociedad la que tiene. El Consejo Nacional de Paz, usted fue presidente del Comité Nacional y sabe de todas esas dificultades, pero tenemos toda esa disposición de hacerlo, y finalmente parte de estas reuniones es proponerle o informarle que estamos en disposición de poner todas nuestras bases regionales, territoriales, a hacerle seguimiento y monitoreo al cese bilateral del fuego. Organizadas con discapacidad, mayores y enfermas de enfermedades de alto costo, y está el grupo de una asociación nacional que tiene el 30% de los firmantes del acuerdo de paz de FARC Habana, que es CONELAE, que esa organización tiene personas mayores, personas con discapacidad y personas enfermas de alto costo, que también creen en este proceso, le apuestan, y que pues después de 6 años están diciéndole ahora al gobierno los errores que se cometieron en el enfoque diferencial de discapacidad, que no existió con claridad en los 6 puntos del acuerdo y en el desarrollo que ha tenido los gobiernos anteriores. Y pues hay una buena receptividad, pero también es la oportunidad de hacer eco con esta mesa y con este colectivo. Ellos ya conocen la postura de los compañeros que han participado en las regiones, en todo lo que están sufriendo, viviendo de seguridad y de muchas cosas, que son también vivencias que le pueden servir al nuevo proceso de paz, para que desde base se corrijan esos errores que se cometieron ahí. Sí, algo que de pronto nos pasó un poco. Uno es que en el Cauca también ya está previsto el encuentro regional, está para mayo. Y lo segundo es que con todas estas interlocuciones en los territorios vamos a convocar a un gran encuentro asambleario a mitad de año para, digamos, unificar todos estos temas. Ya hay unos documentos base, hay 5 documentos, y digamos que el último, que es el quinto, es la construcción de una unidad entre las organizaciones, los territorios, el gobierno y obviamente la iglesia. Por eso también queremos que haga parte de esto. Sin embargo, pues los hemos invitado a los encuentros que hemos tenido, del 6 de agosto, del 24, a los que vamos a realizar también, estamos ahí disponibles, pero sería más válido y ser parte, digamos, de este proceso de una como Mesa Nacional de Organizaciones Sociales para la Paz. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haber venido. Todo este tema de la mesa de interlocución, las organizaciones sociales por la paz. En la conferencia episcopal recibimos la invitación del presidente Petro para participar en el proceso de paz total. Ya desde antes de que fuera elegido, cuando era candidato, se empezó a tratar el asunto. El mismo había visitado al Papa, y se hicieron aquí reuniones con la presidencia de la conferencia episcopal antes de cada una de las 2 rondas. Después hubo una reunión, o varias reuniones, una ya muy importante con el canciller, donde se retomó el tema y se precisó la invitación a acompañar el proceso. A partir de ese momento, entonces, la conferencia episcopal me delegó a mí con el apoyo de 2 arzobispos, el arzobispo vicepresidente de la conferencia, Monseñor Omar Sánchez, que es el arzobispo de Popayán, y el arzobispo emérito de Cali, Monseñor Darío Jesús Monsalvo. Nosotros hemos estado participando en la mesa del ELN formalmente. Ayer
en la estructura, como ustedes saben, están pues, las partes, los países garantes, países acompañantes y las instituciones acompañantes permanentes, que son la misión de verificación y la conferencia episcopal. Para el caso de las organizaciones acompañantes permanentes, pues se han definido algunos roles que tienen que ver con el ser testigos de excepción y ayudar en circunstancias concretas, donde la mesa así lo indique. Puede ser situaciones de diferencias, de desavenencias, etc. O puede ser actividades que la mesa programa. Entonces nosotros estamos siendo parte, por ejemplo, de la caravana humanitaria porque somos, pues estamos haciendo presencia no solamente en la mesa, sino en los procesos, acompañantes permanentes de la mesa y de los procesos. Y en ese sentido pues, venimos haciendo presencia en lo que la mesa va programando a medida que se va desarrollando la misma. Esta mesa tenía, como ustedes saben, una ronda y una reunión especial. La ronda transcurrió muy ágilmente, por el hecho de que había ya un recorrido que se había hecho en Quito, muy importante, y aquí se habla siempre de construir sobre lo construido, es decir, de avanzar sin volver a comenzar el proceso, avanzar sobre lo que ya se había dicho en Quito. Se establecen los protocolos, lo que llaman la institucionalización de la mesa, ¿sí? La forma de proceder en la mesa, las reglas básicas. Una de ellas se retomó en la reunión especial, que es aquella de que los pactos son para cumplirlos y que lo que salga tiene que ser todo consensuado, no puede ser unilateral, el carácter de la bilateralidad de la mesa y de las decisiones que se coloquen de aquí en adelante sobre el tema concreto ELN y gobierno. Nos estamos aprestando para una segunda ronda en la cual está el tema de participación ciudadana y se va a comenzar a hablar también del tema de ciencia social. Sobre participación ciudadana, en el caso del ELN, como usted decía, esa es una lógica transversal, ¿no? Es como un punto de la agenda, pero es una lógica transversal donde se abre un poco el panorama de lo que ustedes tienen planeado. Y es que desde la apuesta es que desde la participación ciudadana se puedan elaborar propuestas, sobre todo en torno a la democracia, que es el punto siguiente de democracia y participación como tal. Siempre esta negociación va a estar muy enfocada en el tema de democracia y para las transformaciones en la democracia, que es donde se ha colocado como un punto especial, pues indudablemente la participación ciudadana va a ser de enorme importancia. El mecanismo de cómo va a ser la participación ciudadana no está definido. Ustedes saben que hubo un ejercicio que se hizo en Tocancipá y en el cual muchos de ustedes han participado. Eso, digamos, de ahí quedaron unas apuestas y eso avanzó un documento muy importante que fue firmado por las partes, pero eso habrá que retomar. Pues han pasado 4 años, el país ha cambiado, las circunstancias son otras, habrá que ver, es otro gobierno, con otro corte diferente, habrá que ver hasta qué punto eso que se trazó en Quito se ajusta a la realidad actual. Pero sí se mantiene de parte de ambas partes la apuesta de seguir trabajando en torno a la participación ciudadana. Entonces, lo que ustedes me comentan que tienen una propuesta metodológica de cómo hacer esas consultas a la ciudadanía, pues me parece muy importante. Yo voy a comentarlo allá en el momento que se aborde el tema. Esta vez la mesa se va a dividir, probablemente simultáneamente ese rol de participación ciudadana. Esperemos a ver qué pasa allá. También la mesa tendrá que, según he leído, tendrá que hacer una revisión del estado de los compromisos adquiridos en la primera ronda, logros y dificultades. Pero en la medida en que la mesa, digamos, comience a avanzar sobre participación ciudadana, será muy importante
por lo menos hacer referencia y ver cómo se logra que toda esta apuesta que ustedes están haciendo de esta mesa, de este conjunto de organizaciones sociales por la paz, se pueda asumir. Yo creo que hay una apertura, lo que pasa es que en este momento, como les digo, no hay una metodología establecida y eso lo tendrá que discutir la mesa, y en el momento en que la mesa lo discuta, pues ya quedará en firme y ya se pondrá en marcha seguramente el procedimiento. Y habrá que ver de qué manera, digamos, abarcar los distintos sectores y las regiones. No tengo toda la claridad de cómo va a ser eso. Si va a ser en todas las regiones, solo en las regiones afectadas por el ELN, eso no lo sé. Y de qué manera van a asumir las distintas voces. Hay unos aprendizajes sí que vienen del diálogo regional del gobierno, del diálogo vinculantes. Eso de buenos aprendizajes, de buenas lecciones de qué hacer y qué no hacer. Eso habrá que revisarlo. Y habrá que mirar otros ejercicios que vienen del país de participación ciudadana, cómo se comentan el diálogo con esta realidad. Creo que ahí tenemos una oportunidad de mostrar esta apuesta que ustedes están colocando. Me parece muy importante el diálogo con ustedes con Juan Carlos Cuellar y también con el señor Oti Patiño, al menos para el tema ELN, y ya para los otros temas habrá que ver cómo se maneja el asunto. Sobre el cese al fuego, ustedes saben que no hay protocolos. Los protocolos tendrán que construirse. En el momento que se comienza a trabajar el tema, habrá que ver qué protocolos hubo antes. Sobre todo, habrá que ver la experiencia del cese al fuego de los 101 días que para el 2017. Habrá que mirar eso, ver también cómo funcionan las distintas apuestas. Hoy puede haber cambios. Puede haber cambios y hay mucho interés en organizaciones sociales, políticas, religiosas, de todo orden de aportarle a la cuestión, pero tendrá en la mesa que definir exactamente cómo es el mecanismo y cómo se participa entonces, porque el mecanismo, tal como existió históricamente, eran las dos partes y Naciones Unidas como el verificador, era como un kit con tres puestos. Ahora se habla de un mecanismo más amplio, y de hecho el gobierno empleó la palabra veeduría, monitoreo y verificación, y se ha hablado de las comunidades. Eso todo hay que precisarlo muchísimo, porque las comunidades pueden ayudar mucho, pero también las comunidades están en medio del juego actual y potencial. De hecho hay que tener muy presente eso para ver cómo funcionaría realmente eso. Para asegurar, para garantizar la seguridad de las personas, etc. Luego, un mecanismo para poder ser ágil no puede ser demasiado amplio, eso hay que leer, es decir, cómo se llega al mecanismo, pero no necesariamente que está montado en el mecanismo, porque hay que ver eso cómo va a ser. Se habló, yo aquí estuve también en el coordinador nacional de la Guardia Indígena, con el que nos hemos reunido, y hemos tenido oportunidad de conversar sobre algunos de los que vimos ahí, que me parece muy importante la participación de la Guardia Indígena y para los casos donde la Guardia se llama los guardias. Habría que mirar eso, todavía eso no se ha desarrollado, porque no hay mecanismo. Tengamos en cuenta que por lo menos hay 5 mecanismos que se pondrían en marcha, porque estaría ELN, en la segunda marquetaria, el Estado Mayor Central, estaría el tema de las AGC y la Sierra Nevada. Entonces esos son por lo menos los grupos a los que se hizo relación en esos decretos del 31 de diciembre. Eso significa que habría 5 mecanismos diferentes caminando simultáneamente, algunos coincidiendo en varias regiones. Eso, y habría mesas nacionales de cada mecanismo, y tiene que haber una sombrilla grande para todo eso. Eso es un andamiaje enorme. Y
la necesidad de que la verificación, que es un asunto puramente militar, de técnica militar, pues que la va a llevar. Porque una cosa es hacer prevención, pedagogía, etc. Y otra cosa es decir, el que falló usted y en estas condiciones, etc. Pero es que eso es un elemento súper técnico y tiene que ser un organismo que tenga una cierta distancia para que pueda emitir un concepto, digamos, el más objetivo posible, que es frente a la identificación. Entonces yo creo que allí hay una serie de asuntos. Se ha hablado de la participación de múltiples organizaciones.